De aquí está, este calorcito aquí en la tierra lo aguantamos, ¿verdad? Dicen por ahí de que el que va a ser allá en el otro lado, cuando esto termine, va a estar más caliente. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Listos para recibir la palabra? Qué bueno. Miren, hablando con el Señor, siempre medita uno a través de mi oración. Batallo en el aspecto de que, pues, insisto mucho en el Señor para que me dé algo nuevo, y gracias a Dios, a los 2-3 días el Señor me confirma. Tengo un estudio muy lindo, como todos los demás que se dan aquí. Quiero llevarlo al libro de los Hebreos, al Nuevo Testamento. Acompáñeme ahí, por favor. El libro de los Hebreos. Bueno, se dice que el libro de los Hebreos se dice como libro, pero en sí no es un libro ni una carta, es un sermón. Y vamos a estudiar una parte que nos va a hacer reflexionar, más que todo, en nuestra vida espiritual. Necesitamos recargar baterías siempre para poder estar fuertes en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hebreos capítulo 10, del 32 al 39. Y cuando lo tenga listo ahí, dice un glorioso amén. Bueno, aleluya. Entonces vamos a leer, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero traed a la memoria los días pasados. Hebreos 10, 32 al 39. ¿Estamos? ¿Están todos ahí? Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Versículo 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Con qué sufrieron? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Póngale bien atención. No perdáis pues vuestra confianza, porque esa tiene un gran galardón. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere,
no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El libro de Hebreos, como lo decía, algunas veces yo al principio creí que era una carta, pero no es una carta, es un sermón. Es un libro inspirado por el Espíritu de Dios. Muchos han querido saber quién fue el escritor. Se lo voy a leer en el versículo, en la versión actual diría así: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de cumplida la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. ¿Qué necesitamos? Perseverar. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás no será de mi agrado, porque nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Perseverar. Perseverar. El título del estudio es Con confianza y paciencia en Dios. Ahora, déjeme explicarle estos versículos que hemos leído a través de el contexto histórico que le voy a dar para que usted agarre y entienda exactamente a lo que el autor de Hebreos a quién está dirigida la carta y para quién es en estos días. Hebreos es un documento maestro, no tanto como una carta, sino que como un sermón, acuérdense. Escrito a los judíos cristianos en aquel entonces, salvos, que en ese tiempo estaban valorando esa fe, esa nueva fe de ellos en Jesucristo, porque estaban luchando con esa nueva fe. El nombre del escritor pues no se sabe, como le dije, exactamente quién fue, pero una cosa sí hay que estar muy seguro, que quien lo haya escrito fue inspirado a través del Espíritu de Dios. Dicen amén a eso. El mensaje de Hebreos les daba a conocer a los judíos en aquel entonces, fíjese, convertidos al cristianismo, que Cristo es lo mejor que les haya podido haber sucedido en su vida, que el cristianismo es superior y que es suficiente para la salvación. Este precioso libro, si usted lo lee, y le insto a que lo estudie, comienza poniendo relieve que tanto lo antiguo, o sea, lo del judaísmo, y lo nuevo, que es el cristianismo, fueron dos religiones reveladas por Dios, una para ellos y una para nosotros. A la vez se nos da a entender que el cristianismo supera al judaísmo.
porque tiene un mejor pacto. El cristianismo tiene un mejor pacto, un pacto superior al del Antiguo Testamento, el del sumo sacerdote. ¿Y quién era ese sumo sacerdote? Jesucristo, superior al que tuvo cualquier sacerdote, Leví de aquel entonces. Porque el Mesías, fíjese bien, se puede decir de esta manera: nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, fue de un rango mayor que todos ellos. Se puede decir así. Fue superior. Pues todos sabemos que la ley en aquel entonces no tenía el propósito de salvar a las personas. ¿Sabía usted? Sino que disciplinarlos, corregirlos y, si era posible, hasta matarlos. Porque esa era la ley. El que ojo por ojo, diente, ¿cómo es? Él decía. Pero la ley estaba diseñada cuando se la dieron a Moisés para ser dura. A nadie la podía cumplir. No tenía el propósito de salvar a las personas, la ley antigua, sino de señalar el pecado. Fíjese, algo muy importante que yo descubrí a través en el caminar del cristianismo es esto: que muchos llegamos a caer en la religiosidad que en ese entonces predominaba. Para nosotros es otro pacto. Y muchos cristianos, lo que pasa es de que cuando yo, perdone que le diga, cuando yo agarré la onda a lo que yo había sido llamado en el cristianismo, dije, yo estoy mal. Cuando Dios me llamó para ser siervo, para ser misericordioso y para ser un hijo de Dios. A mí Dios no me llamó para decirme, tú vas a ser un juez, para andarle marcando los pecados a la gente y juzgarles y criticarlos. Dios me mostró eso a mí. Yo no te llamé para que fueras juez. Y si usted lo puede tomar para usted mismo, qué bueno, porque le va a ayudar. La ley hacía eso, le marcaba el pecado a todos. Un error muy grande que hemos cometido, si es cierto, por no estudiar las escrituras, es caer en ese pecado. Marcarle la vida, no solamente a los hermanos, sino que a los que no conocen a Dios. Nos volvemos lo opuesto del Señor cuando Él dijo que tiraría todos nuestros pecados. ¿A dónde? Al fondo de la mar, y que nunca jamás se acordaría de ellos. ¿O no es cierto que así dijo el Señor? Pero discúlpeme que le diga, muchos nos volvemos y nos ponemos el traje de buzo y nos vamos al fondo de la mar y los vamos a agarrar de regreso y se los tira la gente. Este es esto, este el otro, mire cómo habla, mire cómo camina, mire qué esto. Jueces. La ley marcaba esto. Era válido. Pero todo es hoy en día, ¿por qué? Por gracia, por amor, por misericordia. Después de establecer la superioridad del cristianismo, el escritor de Hebreos pasa a explicar lo que significa en la práctica seguir a Cristo. Por eso lo invito a que lea el libro de Hebreos. Dígale, pídale al Señor que le revele sabiduría para entenderlo. En la práctica seguir a Cristo exhortando a todos, a ellos, a los judíos y a nosotros los cristianos, a mantenernos en la fe,
a animar a los demás unos con otros, porque habrá que en el cuerpo de Dios haya unos fuertes, unos medios, unos débiles y otros fríos en la fe. Pero es de nosotros apoyarnos unos con otros, a mantenernos en la fe, a animarnos y a esperar el regreso de Cristo y así recibir las recompensas para todos los fieles, los del antiguo y los de hoy en día, usted y yo. El libro nos lleva de Hebreos, y este contexto se lo doy para que usted tenga una idea de cómo se les habló a los cristianos judíos en aquel entonces, a advertirles tanto a ellos como a nosotros las consecuencias que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento divino de la verdad, que ya no va a haber sacrificio por limpiar pecados como lo hacían en aquel entonces. Ya no. Eso ya no existe para nosotros. Ya todo eso se acabó. Sino que lo que vendrá será juicio. La palabra es bien clara. Vendrá juicio con fuego, si es posible, si no nos arrepentimos de nuestros pecados ante el Señor. Porque media vez se haya cambiado. Dice Hebreos que cambiado el sacerdocio, cambió la ley. Tenían que abolir la ley para que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, viniera a cambiar todo. Tenía que ser necesario que hubiera cambio de ley. Y luego el escritor termina haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, con exhortaciones morales y un recordatorio hacia la verdadera salvación. El estudio nos animará y nos hará reflexionar nuestra posición en la que hoy en día más de alguno estará pasando, está o que vaya a estar. Nos anima a los creyentes a perseverar y no abandonar nuestra fe y nuestra conducta cristiana, si es que no llegan tiempos de persecución. ¿Por qué le digo esto? Porque en aquel entonces estaban pasando momentos de persecución los que se habían entregado a Jesús, los judíos. Y a nosotros nos insta a que demostremos mediante la paciencia de esa fe que nos han dado, que es la verdadera, porque todos tenemos una fe. Todos tenemos una fe, ¿sí o no? Lo único que tenemos que hacer es ponerla a trabajar. A unos se nos dio en abundancia, a otros medio y a otros, pero todos tenemos una medida de fe. Y hay algunos que dicen, no, pues yo no sé, yo a lo mejor tengo una feyita, dicen, una fe chiquita, pero todos tenemos. La fe significa depender de lo que Cristo ya hizo por nosotros en el pasado, allá en la cruz del Calvario. Pero también significa esperar lo que hará en nuestro favor en el presente, hoy en día y en el futuro. De ustedes depende desarrollar la fe que tenemos para poder hacernos de los galardones que Dios tiene preparados para nosotros. El haber sufrido una intensa persecución de ellos, los judíos, social y física, fue por haber aceptado en sus vidas una nueva fe. A esos cristianos nuevos judíos les pasó factura por el resto de sus vidas al llegar al grado, mire, de perder sus vidas por la causa de Cristo. Cuenta los apóstoles. Eran judíos ellos.
Mire, si usted se acuerda, el evangelio se les fue dado a ellos primero, a los judíos. Y por medio de ellos se nos dio a nosotros. ¿O no es así? Por un judío alcanzamos la salvación. Por ese judío nuestra fe es puesta a prueba, a trabajar por ese sacrificio que él hizo en la cruz. Ese judío. Pasaron duros momentos sufriendo persecución, tanto ellos, fíjese, por los de su raza, como persecución por los romanos. Y mire, y si, yo conozco los judíos muy bien, porque estoy muy relacionado con la gente del Medio Oriente, del Middle East, como dicen. Trabajé un tiempo con un judío y con los griegos 20 años. Conozco mucho las costumbres, la religión, tanto de los judíos como de los griegos. Y si una cosa tiene un judío, es que es celoso de su religión. Fueron y siguen siendo celosos de su religión. ¿Por qué le digo esto? En toda su vida, ellos siempre han ejercido un celo por esa religión, el judaísmo. Porque mire, el judío que deja de ejercer el judaísmo, que dejaba y que deja hoy en día y acepta otra religión, es considerado por ellos como un traidor y desertor de la ley. Usted dirá, ¿a qué viene eso? Porque por esa causa, a esos judíos en aquel entonces que se entregaron a la fe de Jesucristo, a esos fue que los comenzaron a perseguir, a maltratar, a humillar y a hacerles muchas cosas que vamos a ir descubriendo a través del estudio. Por lo general, pues no pensamos nosotros que el sufrimiento sea bueno. ¿Cuántos dicen? ¿Es bueno el sufrimiento, sí o no? La mayoría dice, pues a mí no me gusta sufrir. No, a nadie le gusta sufrir. Y esa mentirota por allá de la otra secta que dicen de que pare de sufrir, eso es una gran mentira. Pero mire, tal vez diríamos el sufrimiento no sea bueno para nosotros, pero fíjese bien, el sufrimiento en Cristo, por la causa de Cristo, puede edificar nuestro carácter y nuestra paciencia. ¿Sabía usted? Sí lo puede hacer. Y si se lo digo por experiencia. Mire, yo no le voy a compartir algo que yo no haya vivido en el Señor. Porque el salmista dice que le cayeron como latigazos cuando Dios lo corregía. Y si en algo aprendí de yo, cantábamos la alabanza última que decía: te quiero a ti, amado de mi corazón, en ti esperaré. Oiga, eso, si usted se eleva hasta arriba, a llegar hasta el monte sagrado de Dios, cuando la alabanza dice quiero subir a tu monte sagrado, no es que usted va a ir a subir a una montaña, es cuando usted se eleva su espíritu en ese momento con Él a cantarle. Usted está subiendo a lo más alto, así como lo hizo Moisés, que tuvo un encuentro con Él. Así tendríamos que tener un encuentro nosotros cuando estamos alabando a Dios, cerrar nuestros ojos. Y mire, discúlpeme, pero yo aprendí tantos años sirviendo en el Señor en la alabanza.
todavía lo sigo haciendo con mucho esfuerzo, de que cuando yo estoy cantando allí, yo me olvido de lo demás. ¿Sabe? Yo me entrego al Señor con todo. Porque he sufrido. Y me acuerdo de las memorias que el Señor les dice a ellos. Puede edificar nuestro carácter y nuestra paciencia. Y si le digo esto es cierto, porque fíjese que cuando el sufrimiento llega a nosotros es por una razón, y es porque Dios quiere moldearnos a su imagen, quiere moldear su carácter de Él en nosotros, porque el que tenemos nos mete en problemas, pues. Mire, si hay gente que usted no le puede decir nada, porque con tantita cosa hacen una mirada. El saber que Jesucristo está con nosotros en nuestros sufrimientos y el esperar su próximo regreso para poner fin a todo dolor nos ayuda a crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. ¿Sabía usted? Es un beneficio. Dirá usted, no, este hermano, ¿qué le pasa si yo no quiero sufrir? Pero el sufrir en el Señor es un beneficio. Romanos capítulo 5 del 3 al 5, se lo voy a leer, dice, y no solo esto, sino que decía él, Pablo a los romanos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, mire, el beneficio de sufrir, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que no tenemos excusa. Vamos a sufrir, sí, en alguna manera, de diferente forma, al diseño de Dios, porque no todos van a sufrir igual como yo lo he sufrido. Mire, confianza, tener confianza y paciencia a Dios cuesta mucho. Porque cuando yo, especialmente, mire, ¿a cuánto les gustaría que se les muriera un hijo o una hija? Vámonos aquí a la realidad. ¿A cuántos? A nadie. A nadie. Dios se llevó mi primer hijo de 22 años, lindo el muchacho, servía al Señor y todo, evangelizaba. Dios se lo lleva, le cae un cáncer en los huesos y fue duro para mí. Y hubiera sido para que yo tuviera tirado la toalla y alejarme de Dios. Y yo dije, ¿por qué? Pues, pero Dios moldando su carácter en mí. Mire, les pasaba a los hebreos en aquel entonces que estaban sufriendo en ese momento y algo estaba pasando que el escritor a través, o ya sea Dios a través de esta escritura, les estaba instando a que no se echaran para atrás, porque los andaban matando, pues, los andaban persiguiendo. Si Nerón fue uno de los que se dio gusto matando judíos, cristianos, los mataba, los amarraba en postes y les echaba brea y los encendía. El loco ese, para iluminar todo. Y luego cuando le dio fuego a toda la ciudad, les echó la culpa a los cristianos judíos de aquel entonces. Por eso el autor le dice en ese momento, fuisteis hechos espectáculo, porque ellos fueron expuestos a espectáculos
durante su sufrimiento en la muerte, asesinados en el Coloso, en el estadio romano por bestias que los desgarraron en pedazos, perseguidos, muertos a lanza y espada. Mire, nosotros somos expuestos como espectáculo en público, ¿sabía usted? Así como lo fueron ellos, pero nosotros de otra manera. ¿Quiere que se lo diga cómo? Cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos con los inconversos, no nos quieren. ¿Sabe por qué? Porque el inconverso mira a Cristo en nosotros. Y no puede creer que aquel que hablaba mal, que aquel que tenía una boca mala de todo, hoy haya cambiado. ¿Y sabe qué es lo que hace? Lo pone en espectáculo público a usted. Satanás los usa. Si no, mires en el trabajo, pues. En el trabajo nomás le dice el patrón a usted: bueno, ¿y qué pasó? ¿Que por qué te agarraste ese extra tiempo para el break y todo esto? ¿Y que por qué llegaste tarde y todo? Y le dice: te voy a descansar o te voy a correr. Probando su fe, probando su carácter. Y los demás dicen aquí: vamos a ver si es cierto que es cristiano. A ver qué responde. 20 años trabajé como supervisor de restaurantes con los griegos. Y me probó Dios ahí. Yo estaba para tirar la toalla y cometí un pecado que no tendría que haberlo, y Dios me corrigió. Había un tremendo muchacho que me ofendía mucho por ser cristiano. Es de ahí que el escritor les exhorta a no perder la fe, ni la paciencia, ni la confianza en el Señor. Porque mire, usted pierde la fe y la confianza en el Señor, se acabó todo. Se frustra después. A mantenernos firmes sin fluctuar, porque habían algunos que querían, pues como le digo, hasta tirar la toalla, como se dice, y querían a lo mejor regresar a su antigua ley. ¿A cuántos les han pasado eso? ¿A cuántos los ha puesto a prueba el Señor? De que se frustran y dicen: no quiero seguir. Amén, hermanos, somos humanos. La carne no se somete al espíritu. Las debilidades y emociones abundan entre nosotros. Las luchas. ¿Cuántos tienen luchas? Porque el que no tiene luchas, que me diga para preguntarle cómo hace, pues. Hablando con mi esposa, yo le digo: esta es mi lucha. Pero no la lucha, la del nombre, ni la lucha libre, sino que la lucha, el momento en que usted está batallando con su fe cristiana. Yo le digo a mi esposa, y mire, palabra para las esposas, sabiduría, son ayuda idónea. Por eso las llamaron a ser ayuda idónea, porque ustedes tienen que ser la cobertura de su esposo. Oren por nosotros. Yo digo a mi esposa: ore por mí, porque tengo luchas. Todos tenemos luchas, ¿o no es así? Ellos tenían las suyas, estaban siendo expuestos a que perdieran la paciencia. Porque mire, la fe y la paciencia, estas dos van de la mano. Se necesitan y las va a necesitar usted. ¿Sabe por qué? En tiempos de tribulación, en persecuciones, que es algo que tenemos que ejercer. Porque dice la palabra: porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Él no nos quiere agarrar dormidos, no nos quiere agarrar desconfiados en Él. Llegará el momento en que nuestra fe será probada por Dios. Si es que no lo está haciendo en alguno de nosotros ya. Es allí en donde todos, como hermanos en la fe, fíjese, tenemos que estar siempre juntos, apoyándonos a través de las oraciones unos con otros. En esos momentos
donde mostraremos cuánto madurez tenemos en nosotros como hijos de Dios, a confrontar los tiempos difíciles y las luchas que cada uno de nosotros tenemos en nuestro caminar en el Señor. Mire, llegarán las pruebas, llegarán las tentaciones, llegarán las persecuciones por la causa del Señor. Mire, yo me acuerdo cuando andábamos en la misión allá en México, en un pueblo en el estado de Hidalgo, con todos los hermanos. Era día jueves y hace un calorón y fuimos al culto de la iglesia. Un rancho donde allá estaban las vacas y aquí estaban todos nosotros haciendo el culto. Y mire, hasta las moscas nos acompañaban, porque parecía panal eso, porque allá estaban las vacas. Y se venían todos y, por cierto, ahí andaba una molestando. Pero ese Satanás no, ese es el rey de las moscas. Mire, estábamos ahí y llegó el cura y mandó a decir que nos fuéramos o íbamos a sufrir consecuencias. El cura del pueblo. Y no, pues seguimos. El problema fue que cuando llegamos y terminamos, todas las llantas, los 3 carros que nos llevaron a nosotros, les habían picado las llantas. El enemigo así es. Pero no decaigamos, no nos olvidemos del primer amor con el que fuimos formados desde el principio. Porque como lo dice el estudio, traed a la memoria, ¿se acuerda desde el principio? Ahí está, mire, vuélvalo a leer. En Hebreos 10:32. Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Así como a ellos, usted fue iluminado en el principio. Traed a la memoria, Dios le está diciendo a usted y a mí, acuérdate cuando te entregaste a mí y viniste a mí y te enamoraste de mí y hiciste todo a un lado por querer estar conmigo. Y ahora te has olvidado, ya no me dices cosas bonitas. Mire, la intimidad con el Señor es como cuando la pareja, el matrimonio está juntos. La intimidad en el Señor es cuando usted le dice tantas cosas bonitas a pesar de que está sufriendo. Y ellos estaban haciendo esto, se habían olvidado del primer amor. ¿Cuántos pasaron por el primer amor cuando vinieron a los pies de Cristo? Y entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Nos enfriamos? ¿Ya no nos gusta el amado? Como dice la alabanza, amado de mi corazón, en ti esperaré. Y dice, te quiero a ti. Esa alabanza me trae unos recuerdos tan lindísimos que estaba en el momento de la prueba. Y muchos de ustedes de los que me conocen saben de lo que me refiero. 10 meses doblando rodillas, llorando y cantando esa alabanza. Yo decía, en ti esperaré. Después de haber sido iluminados, sostuviste un fuerte y doloroso combate. ¿Cuántos no pasaron problemas por haber aceptado a Cristo? ¿Sobrepasamos eso, sí o no? Pues aquí estamos. Algo otros se echaron atrás. Pero de eso dice el Señor que no se agrada. Pregunta, ¿cuántos de nosotros fuimos separados, criticados por haber aceptado a Jesús? Muchos. No, a mí, mis amigos
Yo era así con mis amigos, mire. ¿Sabe qué pasó cuando yo me entregué a Cristo? Me dijeron, el hermano Pablo me decían, así me decían, se burlaban de mí. Ahí viene el monje, me decía. Y yo, me dolía porque pues sí, estos eran mis hermanos, eran mis amigos. Y un amigo siempre va a querer lo mejor para su amigo, ¿sí o no? Este día, cuando ese primer amor llegó a tu vida, ese amor del que habla Apocalipsis a los cristianos a que regresen a él. Y nosotros tendríamos que estar siempre, todos los días de nuestra vida, regresando al primer amor con Cristo, ¿sabe? Todos los días usted tiene que estar enamorado de Dios. Todos los días. Mire, yo le digo a mi doña que cuente que mi primer amor para usted y para mí sea Él, y después usted el segundo lugar. Así tiene que ser. Porque Él dice en Apocalipsis, mire, cuando pasa esto, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice, pero tengo contra ti, está hablando a la iglesia, a nosotros, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Y cuáles son esas primeras obras? Arrepiéntete y vuelve al camino, no te quedes atrás. Sigue adelante. ¿Por qué? Pues si no lo haces, vendré pronto a ti. Y dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pregunta. ¿Te has alejado de Dios alguna vez? Y no necesitas irte al mundo para alejarte de Dios. Usted puede estar aquí, pero está alejado de Dios, ¿sabe usted? A mí me pasó eso. Yo iba a los servicios, pero mi corazón estaba en otro lado, alejado de Dios. ¿Ya no quieres ni tener intimidad con Dios? ¿Cómo lo hacías al principio? Ya no quieres hablar con Él, ni contarle todos tus planes, ni darle tus agradecimientos, porque cada día respiras y abres tus ojos y dices, estoy vivo. Hay muchos que se les acaba el oxígeno y nunca jamás vuelven a abrir los ojos. Nuestro Señor allá en Mateo dijo algo muy clave. Mateo 24:13. Él dijo, al que persevere hasta el fin, este será salvo. Será salvo. Y usted dice, pues a mí ya me dieron la salvación. No, está hablando de otra salvación. Ser salvo del juicio que viene a este mundo. Ser salvo de todos los problemas y sufrimientos que vienen a causa tuya, no por causa del Señor. Porque una cosa es que Dios permita que suframos para que su carácter sea edificado en nosotros y que tengamos más confianza en Él y mucha paciencia, porque la vamos a necesitar. Pero otra cosa es que tú sufras por tu propia cuenta. ¿Sí me doy a entender? Que sabiendo la verdad, que sabiendo lo divino, hagas lo que a Dios no le agrada y te metas en problemas. Y usted póngale el nombre del problema. Y si alguna cosa nosotros los cristianos, mire, yo lo he visto y donde sea me he dado cuenta que nos metemos en problemas y después queremos que Dios nos lo resuelva. Pero si Dios, si yo no te metí ahí. El pastor hacía mención acerca de afanados por querer agarrar y meterse al sistema de este mundo, que porque aquel carga un carro de 50,000, yo también puedo hacerlo.
Y si hay algo que verdaderamente acosa a nosotros los cristianos es el consumismo. Y que todo lo nuevo, todo, la tarjeta y la bendita tarjeta, y viene Navidad y la bendita tarjeta, y para en enero hasta nos andamos escondiendo porque la bendita tarjeta nos dejó bien endeudados. Problemas que Dios no te puede sacar. Y escuché un fulano allá en Guatemala, me invitaron a predicar allá, y yo lo oí predicar y decía: traigan todos sus recibos de las cuentas que Dios las va a desaparecer. ¿Cómo las va a desaparecer Dios? Eso es una gran mentira, una falacia. El que debe, que pague, pues. Y esos son problemas que nos metemos. Un ejemplo. Y el Señor dice: al que persevera hasta el fin, ese será salvo. De la gran persecución y sufrimiento que se acerca, fíjese, para nosotros, porque viene, viene, y el gran juicio que vendrá para este mundo. No perdamos nuestra confianza en el Señor, hermanos, porque al que ha de venir vendrá y no tardará. Tengámoslo presente eso. Mire, tengamos esa confianza en el Señor, recuperémosla. ¿Me entiende? No dejemos que el diablo nos la quite. El pastor hacía énfasis en uno de los mensajes que nos dio un domingo, que decía: retener lo que tienes y lo que se te ha dado, cuídalo con mucho celo. Cuida tu salvación con mucho temor, decía Pablo. No dejes que nadie te tumbe tu fe. No dejes que un problema, una calamidad, te tumbe la fe. Porque también dice el estudio: mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, dice el Señor a los hebreos, no agradará a mi alma. ¿Usted cree que Dios se agrada cuando alguien le da la espalda? No. Y yo no lo quiero meter en miedo, sino que lo quiero meter a que usted examínese usted mismo en qué posición está cuando esos momentos llegan, porque llegarán. A todos nos van a llegar, pero va a ser por un bienestar. Mire, ejemplo, no me gusta decir mucho de mí porque aquí el importante es el Señor, no es así. Pero mire, yo me alejé del Señor y me fui al mundial. Y el Señor es lindo. ¿Usted quiere ir al mundial? No hay problema, le da boleto y le deja ir la cuerda hasta ver hasta dónde llega. Me fui al mundial y de repente jaló la cuerda para atrás. ¿Qué es eso? Comenzaron los problemas en los que yo me andaba metiendo. Perdí mucho durante ese tiempo que no estuve con el Señor. Regresé al Señor y cuando regreso yo dije: no, pues ya estoy otra vez con Él. Borrón y cuenta nueva, ya me fui. No. Después me pasó factura todo el tiempo que no estuve con Él, porque estando ya con el Señor, estando en la misión, le cae cáncer a mi hijo. Yo estaba en el Ecuador con los hermanos allá en Ambato, en un seminario, repartiendo comida y con unos doctores que andamos allá. Cuando me llama mi mamá y me dice: ¿dónde estás? Ando en la misión. ¿En la misión de qué? De la iglesia, estoy en Ecuador. Y me dijo: ¿qué andas haciendo allá? Tú dándote la grande y tu hijo muriéndose de cáncer aquí. Y cuando me dijo así, fue duro. El Señor me dijo: tú me debes tiempo. Un día me entregaste tu vida y te fuiste. Eso me ayudó mucho a tener más confianza en Dios, porque dije: no vuelvo a fallarle.
Y hasta el día de hoy, nunca jamás mis ojos han vuelto para atrás. Porque a pesar de que dice, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará mi alma. Con un tantito que usted dude o cavile su mente en el Señor, ya usted ya está retrocediendo, pues. ¿Por qué? Porque está perdiendo la confianza en el que le dio la vida, en el que le dio la salvación. Porque simple y sencillamente, porque nosotros, dice la palabra allí en hebreo, no somos de los que retroceden para perdición. Y yo me fui a perder, ¿sabe cuánto? 4 años me fui a perder, a darme ahí un vueltín, como dicen. Sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Así es que tenemos que decir, como el apóstol Pablo lo dijo a los filipenses en el capítulo 3, se lo leo, capítulo 3, 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso tendría que hacer nosotros. Seguir hacia adelante. No quedarnos en el camino, no acobardarnos. Mire, hace mucho tiempo leyendo historia yo, porque también leo, existió un grupo de hermanos europeos. Les llamaban los hugonetes allá en Europa, en la ciudad de Francia. Hermanos cristianos, protestantes franceses que fueron perseguidos allá por el año de 1534 por haber ido en contra de la iglesia romana, la católica, al reformar la iglesia, al haber sido perseguidos y hasta en el exilio. Ellos diseñaron esta frase muy famosa que hasta el día de hoy, de aquel entonces. Y esto va para nosotros también. Hermanos, no dejemos de doblar rodillas. Tiempos difíciles vienen. No nos confiemos. Traigamos a la memoria, dice Hebreos, los buenos momentos con el Señor. Mire, la Biblia, algunas veces usted dirá, pues ¿por qué yo voy a ir a traer a la memoria el pasado? No, ese pasado es bueno cuando usted se enamoró con el Señor, ¿sí o no? Yo sé que en alguna parte de la Biblia dice de que he aquí las cosas viejas, pero está hablando de las malas experiencias, ¿me entiende? Aquí Hebreos les está diciendo a los judíos y a nosotros, acordaos de las memorias lindas que pasaste desde el principio, cuando llegaste a Dios, que no se te olvide, le dijeron a Moisés, de dónde te saqué. Estos protestantes franceses que fueron perseguidos y por todos lados diseñaron una frase muy linda que dice, en esos momentos que ellos sufrieron mucho, dice que el cielo había que ganárselo aquí en la tierra. Y eso va para nosotros. Tenemos que ganar nuestro boleto, pues, para entrar allá con papá. Aquí mismo. Aquí no hay tales como cuando dice y se muere uno allá en el mundial. Era muy bueno. Le daba de comer hasta los perros. Y ya lo recibió el Señor en los cielos. Naranjas, dijo aquel. No hay tales. Aquí se gana el cielo. No por obras para que nadie se gloríe. El cielo se gana aquí en la tierra. Nosotros los cristianos tenemos que echarle ganas, hermano. No te puedes quedar con los brazos cruzados en el momento de la tribulación, en el momento de enfriamiento, cuando estás pasando enfermedades. No puedes hacerlo, no te puedes echar atrás. ¿Y dónde está la confianza en Él? Dios mío, por favor, el cielo lo tenemos que ganar aquí en la iglesia. Al cielo
no entra nada impuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que de aquí no te vas a ir, ni yo ni tú, nos vamos a ir hasta que nos limpien. Ahora cabe el dicho allá afuera que dicen que de aquí nadie se va sin que pague, dicen ahí en el mundo, ¿verdad? Pues nosotros es diferente. De aquí nadie se va hasta que lo purifique el Señor. Pues, y si esa es la voluntad de Él, pues te tiene que purificar. Y porque por una gripe que cargas te quieres echar para atrás, ay, santo Señor Jesús. Ahora si te dicen que tienes un cáncer terminal, mire, yo y mi esposa estamos doblando rodillas, porque la mamá tía de ella ahorita está bien grave, tiene cáncer, ya lo tiene por varios meses y ahorita está tendida en cama. Y si no nos miran aquí es porque vamos a hablar con nuestros pastores, Dios dirá, nos iremos a ausentar, porque solo estamos esperando que nos digan, se la llevó el Señor. ¿Cuántos han perdido un ser amado aquí? Levante la mano. Ahora sí, como dijo el loco de allá del mundo, pregúnteme. A mí me ha pasado mucho y sé lo que es, qué color tiene la muerte. Pero mire, no nos acobardemos para nada. Este mundo, acuérdese, no es nuestro hogar. Hay algo mejor hacia adelante. ¿Ok? La palabra dice, mas el justo vivirá por fe, por su fe. Pero mire lo que dice el libro de Habacuc, lo dice más claro, más explícito. Dice, mas el justo por su fe vivirá. O sea que usted no va a vivir por la fe de su esposo ni la de su esposa. Eso es diferente. Aquí no hay tales de que si me voy me la llevo a la doña. No, no hay tales. ¿Ok? Mire, si al pobre de Job lo pusieron, ¿usted ha leído Job? ¿Cómo lo puso el Señor? Al rojo vivo, pues. ¿Me entiende? Y hasta la doña, la esposa, lo abandonó. Y algunos dirán, ay, qué bueno. A lo mejor regresó, no se sabe. Le mataron los hijos, le mataron todo, le quitaron. Y aquí dice, te regocijaste cuando te quitaron los bienes. ¿Cuántos han perdido cosas materiales? Yo las he perdido. Y por eso no me eché atrás, sino que Dios me abrió los ojos y me dice, tus ojos tienen que estar en mí, no en eso. Si te permití que hicieras eso es para que veas que yo soy el que doy y el que quito. Y Job dijo, él dio y él quitó. ¿O no es cierto? Y se lo digo por experiencia. Porque yo, a pesar de que trabajo en la universidad, tengo mi licencia de real estate, de inversionista, y cuando anduve en eso, hice dinero. Y me dio el ataque al corazón por esa causa, por andar poniendo mi corazón en las cosas materiales. Jesucristo nos dio a entender de que solo los valientes arrebatarán el reino venidero, o sea, el cielo. Pues, ¿cuántos valientes hay aquí? Pues aquí, a doblar rodillas, a confiar en Dios, a tener paciencia, a venir aquí a la iglesia con los santos, a batallar, a darle de cocotazos al enemigo, como dicen los dominicanos. Mírese, los dominicanos cristianos, oiga usted, esos sí no se agüitan esos. Esto requiere, mire hermano, coraje, una fe bien resuelta con determinación y paciencia para los días finales que vienen. Para los momentos difíciles que te van a venir, vas a necesitar esa fe bien resuelta. No fuimos llamados a retroceder, sino que a avanzar, como que hoy por un problema pequeño te vayas a echar para atrás. No, pelea, amado, pelea, avanza y no te des por vencido. La palabra dice, vayamos de gloria en gloria, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición,
dice el libro de Hebreos. Acuérdense muy bien de esto. Cada vez que te alejes una centésima de distancia al Señor, te estás perdiendo. Que te miren que tienes un Dios poderoso y que tu fe está puesta sobre la roca que es nuestro Señor Jesús. No seamos de doble ánimo. Hay que tener dominio propio. Dejemos que Cristo edifique su carácter en nosotros, así como lo hizo con muchos siervos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos esos apóstoles, todos esos cristianos que murieron, no fue en vano. Por eso estamos nosotros, por ellos aquí. Así lo hizo Cristo. Se encontró con sus enemigos, su propia gente que lo apresaron, que lo llevaron hacia la muerte en un madero, y sin renegar subió, murió por ti, por mí, y cumplió la orden del Padre Celestial. A no rendirse, a pesar de que todo el sufrimiento que pasó, dándonos el ejemplo, a no acobardarnos, sin quejarnos, aunque te esté lloviendo sobre mojado, dijo aquel. Sí, hermanos. Así me dijo un pastor dominicano cuando me conoció y yo estaba en mi angustia. Dale pa'lante, esta vaina no termina aquí, me dijo así. Esta cosa no termina. Y así es, esto no termina ahorita. Tenemos que seguir. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, te regocijabas, venías a la iglesia, cantabas, pero llegó el momento de probar tu fe. Nos vamos. Retén la confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En ustedes queda la responsabilidad. Retengan, dijo el pastor, retén lo que tienes, lo que se te ha dado. Se te dio una confianza en el Señor. No dejes el enemigo que te lo robe. Aguanta. No estamos solos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Si no, pregúntate tú mismo cómo has llegado hasta este día. Tenemos que agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo la hermana Rita dijo amén. Tenemos que agradar a Dios. Apocalipsis dice en el capítulo 11, y con eso termino el capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retengan lo que ya les dio Dios. ¿Ok? Puede ponerse de pie, mi amado. Dios es bueno. Él sabe lo que necesita nuestra vida en Él. Y Él sabe muy bien de que tarde o temprano nuestra recompensa llegará de diferentes formas. Ya sea que estemos en vida o que nos hayamos ido con Él. Las experiencias en el Señor son muy lindas. No nos quejemos, como hacía el salmista, que decía: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y decía: enfermedad mía es esta. Traeré pues, dijo, en lugar de estarse quejando, dijo: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Trae a la memoria cómo fue que Él puso sus ojos en ti y se enamoró de ti y dijo: a este quiero, a esta quiero. Vuélvete a amarlo una vez más. Cierre sus ojos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por esta noche, porque hemos entendido, Señor, que tenemos, Señor Jesús, que acordarnos de todos los favores inmerecidos que tú nos has dado,
de todas las bendiciones que tú nos diste y nos sigues dando. Señor, enséñanos a tener un corazón agradecido. Enséñanos, Señor, a renovar, Señor, nuestras fuerzas en ti. Muéstranos tus caminos y tus sendas para caminar bajo tu orden. Señor, no permitas que nada ni nadie, que ninguna enfermedad, ningún problema nos robe, Señor, la confianza que tenemos en ti. Y danos esa paciencia tuya para poder sobrepasar, Señor, esos momentos difíciles. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias por esta palabra, Señor. Refuerza, Señor Jesús, mi confianza en ti. Alimenta mi espíritu y le da fortaleza a mi alma. Gracias por nosotros, los que estamos aquí, por los que están escuchándonos en línea, en las redes. Los bendecimos en tu nombre. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor, y que el día de mañana sea mejor, Señor Jesús, y que nosotros tengamos el espíritu, Señor, fuerte para confrontar las calamidades, Señor, y los problemas, tentaciones del mundo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús nos despedimos con todo tu amor. Y el pueblo de Dios dice, puede darle una ofrenda de aplausos al Señor. Quedan despedidos, mis amados. Así es que por allí dicen que hay cafecito, hay té caliente, hay tortas ahogadas, dijo el hermano Roberto. No, no sé. Ah, no, pues todavía no, ¿verdad? Ah, bueno. Para la independencia. Ok, buenas noches a todos.